empieza la segunda parte del ritual y del fondo de la cueva donde se escuchaban los mugidos, sacaron a una niña, literal, güey, como de 14 años. Se veía rara. Llegaron, la amarraron, pero estaba consciente, pero en un estado alterado. La amarraron, en el centro había un tipo como de símbolos. No era como tal una estrella, eran símbolos. Ahí en medio la amarraron, con unas estacas ya nomás la amarraron. Y cuando empezó la segunda parte y lo fuerte, el maestro de la obra, el que llevaba todo el desmadre del ritual, empezó a llamar a uno por uno y les daba la daga. Y entraban y literal la tenían que apuntar y comerse un pedazo de ella. Dependiendo del favor que ellos estuvieran pidiendo o lo que ellos estuvieran exigiendo, tenían que comerse un pedazo de ella. En particular, dice, vieron eso con mi corazón, siéntete el amor. Así, dice. En los últimos días, el nombre de Carmen Salinas volvió a aparecer en redes más fuerte que nunca, ya que circulan rumores y teorías de lo que se comentó en aquel podcast, del que hasta allá demanda hubo. Y después de esta reciente polémica que a todos nos dejó desconcertados, un hombre decidió contactarnos para compartir un relato similar o más turbio que involucra a otro personaje de este medio. Pero antes que nada, en este canal no afirmamos que el siguiente relato sea real, solo contamos lo que asegura él haber vivido y que hoy nuestro colega el archivista nos relatará este otro que formará parte de otros tantos más en la farándula mexicana. Un relato de terror paranormal, ahorita que está muy vigente el tema de Carmen Salinas y la noticia que dio la persona que fue testigo de que se y bueno, hacía brujería, pues tenemos aquí de invitado a nuestro buen amigo Dionisio. Él tiene una historia muy interesante, no exactamente de Carmen Salinas, pero sí de otra figura muy conocida aquí en México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dionisio? Bien, aquí, mira, qué milagro volvernos a encontrar. Sí, mira, es un relato que me contó un amigo hace más de 20 años. Te digo que esta persona, pues es una persona de fiar. O sea, yo he conocido a mucha gente que te cuenta muchas cosas y con el tiempo van cambiando la versión o te das cuenta que es clase de personas que inventa cosas para llamar la atención. Esta persona en particular no, o sea, es una persona muy seria, muy reservada y tiene mucho de, digámoslo, de credibilidad en cada cosa que él te cuenta. Que por cierto no se las cuenta a cualquier persona, ¿sabes? Me la contó porque estábamos entre confianza. Una señora ya grande que es amiga mía. Sí. Y estaba él, y la señora le dijo, cuéntale, a él le gustan esas cosas, cuéntale, a ver qué te cuenta. El punto es, para ya no hacerla más larga, es que él me contó, el señor me contó que cuando él tenía aproximadamente 10 años, él es de una comunidad que está en la sierra allá en Veracruz, muy cerca de Catemaco. No recuerdo el nombre del pueblo exactamente. Él me comenta cuando era yo niño era muy común, ¿no? Que los niños en ese entonces, en vacaciones o en tiempos libres, fueran a acampar mucho al cerro, ¿no? Era una actividad muy cotidiana ahí de la gente de allá, ¿no? Pues, Sí. que se iban 3, 4 niños a acampar en el cerro y todo. Entre su grupito de amigos, que eran como 4, tenían uno que era más grande que ellos. Él dice que en ese entonces él tenía como 13, 14 años, cuando todos los demás tenían entre 9 y 10. Y pues él sabía más que ellos, se movía más y todo. Dice una de las ocasiones que nos tocó ir con él, pues a pasear, digámoslo, llegó y nos dijo, ¿saben qué? Me invitaron a un ritual ahí en Catemaco. Tengo una invitación para ir y llevar algunos, les dicen aspirantes, ¿no? O les decían aspirantes, él me dijo en ese entonces. Sí. Nada más vamos a ir a ver, ¿no? O sea, no participamos, vamos a ir a ver y prácticamente si te gusta el asunto y tienes las capacidades, igual te puedes quedar con ellos para entrenar. Sí. El punto es que dice que agarraron y se fueron para Catemaco. Te digo que era una comunidad donde ellos vivían muy cerca de Catemaco. Y el punto es que dice, pues nos fuimos para Catemaco, dice, así de niños. Y ya llegamos el día del supuesto ritual, ¿no? O la operación que iban a hacer. Dice, y allá al lado, pues ves que son como riachuelos, como canales. Sí. Y dice que hay unos que te llevan a unos lugares que son como si fueran cuevas subterráneas. Dice, nos subieron, bueno, llegamos y estábamos uno de los que te llevan en una lancha. Te vendan los ojos. Dice, éramos 4, los 3 niños y el que los llevó. Sí. Y había otras 2 personas, dice, otros dos sujetos. El punto es que te vendan los ojos. No puedes ni tocar la venda. Te vendan los ojos y te llevan.
Fue, no sé, dice, más de 40 minutos los que nos trajo así en la lanchita de un motor. ¿Cuántos minutos? ¿30? Más de 40 minutos. Dice, ¿Y no les dio nervios? Pues sí, dice, pues éramos niños, pero pues, todo estaba bien. Él nos aseguró que todo iba a estar bien. Ok. El punto es que llegamos, dice, llegamos y nos bajaron, porque nos quitaron la venda hasta que estábamos adentro de una como tipo cueva. Se nos quitaron la venda y ya nos fueron formando, ¿no? De este lado los aspirantes, del otro lado los participantes. Sí. Dice, pues todo en la cueva era bien oscuro, literal una cueva, dice, literal era una cueva. Como un canal que estaba ahí donde están los canales de Catemaco. Dice, y pues ya, dice, lo que es un ritual, ¿no? Llegaron los santeros y todo, dice. Había gente a los lados con antorchas. Y del otro lado estaban los participantes, era bastante gente, dice, eran como más de 20, era mucha gente. ¿Era como tal una cueva o...? Una cueva, tal cual, dice, era una cueva, y hay muchas, dice, es muy común, la gente que conoce va a saber. Ahí hay muchas cuevillas, dice. Y hay canales y hay como pasos subterráneos donde no cualquiera debe de entrar, ¿no? Sí. Si te da esta cosa, cabrón. Bueno, No, pues sí, imagínate. y hoy menos. En ese entonces eran otros tiempos, te imaginarás. O sea, te estoy hablando de que él era niño, el señor ahorita tiene como 60 años. Fácil. Entonces estoy hablando de que eso fue hace más de 40 años. Lo que estoy contando tiene más de 40 años que pasa, Sí. aproximadamente. Como 1960 más o menos. Aprox, como los 60. El punto es que este señor dice, me comenta, no, bueno, mientras hacían el ritual, que sí duró como una hora. Dice. Se cantaban y gritaban, invocaban entidades y decían nombres y a unos como que bailaban y se agitaban, dice. Duró aproximadamente una hora. Nosotros podíamos participar del canto o no hacerlo, al fin y al cabo éramos aspirantes, más como mirones, digámoslo, ¿no? Sí. Dice, a terminar esa hora, pues llega la hora de un como break, un receso, ¿no? Dice, prenden unas linternas más grandes, ¿no? ajá, para que pues, todos puedan verse. El punto es que dice que ahí les dijo el que los atravesó en la lancha. Viene la parte 2, lo más fuerte, los que como que sientan que son muy sensibles o algo, y no se quieran quedar, yo los voy a dejar donde los recogí. La neta, dice, pues tenía yo como en ese entonces como 10 años, dice, y los otros chavillos igual. La verdad es que todos dijimos, no, pues ya nos vamos, ¿no? Porque sí sentimos de algún modo como ñaña. Pues es que, imagínate, nada más los cantos, güey. No, aparte de todo, dice, no es mentira, dice. No sé si era el agua, porque no sé si has entrado tú alguna vez a alguna gruta. Sí. Cuando está la corriente, entra y sale. De que entra y sale, mete aire y se oyen como mugidos. A veces se oyen ruidos bien raros. Sí, las ecofonías, ¿no? De sí. La cueva y luego el agua, ¿no? Y eso es lo que me dijo. No sé si era eso, el movimiento del agua o qué era, pero del fondo de la caverna donde estaba oscuro, se escuchaba como un mugido, como un ruido, como de un animal, un mugido muy fuerte. Y sí, la neta, pues ya teníamos miedo. Entonces dijimos, nos vamos. Nos vendaron, nos sacaron. Llegando a donde nos recogieron, nos quitan la venda y nos dimos cuenta de que el chavo que nos llevó, el que era más grande que nosotros, ¿sí? No venía con nosotros. Pues ya, dice, pues ni modo, pues ya nos fuimos a casa y todo, dice, pues no. Como a los 15 días, el morro que nos invitó volvió a aparecer y todo, y nos llamó, nos convocó y nos juntamos. Y ya le dijimos, ¿qué pasó, güey? ¿Te quedaste? Sí, por eso no lo vieron todo. ¿Y qué pasó? O sea, ahí viene la parte fuerte. Es cuando él me cuenta, dice, a mí no, como él dice, como tal, él dice, a mí no me consta, yo no lo vi, yo nada más vi la primera parte. Sí. Pero la segunda parte, la que me contó mi amigo, dice, y sí fue algo raro, dice, porque a partir de ahí el chavo pues se cambió. ¿Te das cuenta que es real lo que te contó? Igual. Sí. Se transformó su vida y todo, y el chavo pues sí se fue para allá prácticamente a continuar con esa carrera, digámoslo, ¿no? Sí. Ya actualmente no tiene contacto con él, pero en ese entonces les contó. No, dice, pues cuando ustedes se fueron y empezó la segunda parte, como a la media hora de que se fueron, empezó la segunda parte, dice, y ya para eso, cuando prendieron las linternas y todo, para que ya se vieran todos, ¿sí? Del lado de los participantes estaba algunos nombres importantes de ese entonces, la verdad no los recuerdo todos, el que sí me salta mucho a la vista es el de Verónica. La actriz, ¿no? La actriz, sí. Dice, había muchas personas del medio en ese entonces, de la televisión y la política. Dice, estaba el gobernador de Veracruz de ese entonces. No me preguntes el nombre, no sé el año exacto, no sé quién era el gobernador de Veracruz en ese entonces. Sí. Había gente de certámenes de belleza, Miss Veracruz, no sé tampoco quién era ella. Había mucha gente de la televisión y de la política. Estaba ahí, del lado de los participantes. Así nombres, el que nunca olvida él, y yo tampoco lo olvidé, Verónica Castro. El punto es que dice, no, pues deja tú, güey. Empieza la segunda parte del ritual y del fondo de la cueva donde escucharon los mugidos. Sacaron a una literal, güey, como de 14 años.
de la edad del chavo que lo estaba narrando. O sea, era una niña literal. No sé si venía drogada o en trance, en algo, porque la chava venía así como Mareada, ¿no? Se veía muy mareada, como fuera de sí. Como si estuviera muy excitada también. Se veía rara. Llegaron, la amarraron, pero estaba consciente, pero en un estado alterado. La amarraron. En el centro había un tipo como de símbolo. No era como tal una estrella, era un símbolo. Ahí en medio la amarraron. Con unas tacas ya nomás la amarraron. Y cuando empezó la segunda parte y lo fuerte, el maestro de la obra, el que llevaba todo el desmadre del ritual, empezó a llamar a uno por uno y les daba la daga. Y entraban y literal la tenían que señalar y comerse un pedazo de ella. Dependiendo el favor que ellos estuvieran pidiendo o lo que ellos estuvieran exigiendo, tenían que comerse un pedazo de ellos. En particular, dice, caso comió, dice, te la morra. Así, dice. Al grado de que, dice, acabando el cotorreo, ya no quedaba nada. O sea, se lo acabaron, puros huesos ahí amarrados. No quedó nada de la niña, así. O sea, incluso ya al final cuando termina todo, el maestro, el que lleva toda la ceremonia, con la daga empieza a cortar los huesos de los y todo, porque se llevan huesos, porque esos huesos los ocupan ellos para protección, báculos, sus rituales posteriores, todo. O sea, Sí, esos claro. huesos ellos los guardan, porque impregnado en el ritual, con el dolor y lo que sea, ellos lo ocupan, ¿no? Fíjate, esa historia que te estoy contando me la contó él hace más de 20 años. Sí. Y siempre me hizo eco y me quedé con esa idea. O sea, ¿cómo quién? O sea, igual a mí ahorita me está sorprendiendo, más que nada, muy como que te arruina un poco la realidad, ¿no? De cómo La ven las realidad cosas. y el concepto de cómo tienes algunas personas, ¿no? En tu cabeza. Sí. Fíjate que ahorita que salió mucho a relucir el tema de Carmen Salinas. lo de Carmen Salinas, me acordé de esto que me dijo este canijo, ¿no? De cómo hacen rituales, comen, y muchas cosas empiezan a juntar, lo que está saliendo ahorita de los expedientes Epstein, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que te acordarás, esta chica, una modelo que estuvo gritando allá en Monterrey afuera de un hotel, que comía niños. Sí, comían niños. Y esta chica no, la es desaparecieron, no se sabe nada de ella. Muy, O sea, hay muchas cosas Muy delicado el tema. exactamente que se empiezan a juntar ahora que sabes todo esto. En alguna ocasión, no sé si lo tengas grabado, que te hablé de los libros de Los Brujos del Poder. sí. Sí, Como este periodista que pertenecía a la revista Proceso, no recuerdo su nombre, el periodista, escribió un libro. A mí me tocó leerlo a mí ya también hace varios años, hace como 20 años igual, Los Brujos del Poder. Cómo él narra, cómo este periodista narra que se puso a hacer una investigación, pero vieja, de cómo la política a través desde casi la fundación de México ha tenido mucho que ver con cosas mágicas, digámosla, ¿no? Con la Pues sí. santería y la brujería. Es que así como también Puebla se conoce como que es un lugar muy católico y con mucha fe, pues también va a de tener su contraparte, ¿no? Pues Su fíjate que eso dualidad. del catolicismo es una fachada. Es una Sí. gran fachada que ellos siempre han ocupado, ¿no? Para desviar, Ajá, porque desvirtuar. pon tú que, bueno, perdón que te interrumpa, a Carmen Salinas siempre se caracterizó en las novelas por ser muy fiel a la Virgen, ¿no? Muy católica. Muy católica. Sí. Yo creo que por eso sí. Hacía mucho alarde de ello ella en su vida, pero como dicen, o sea, exactamente, vemos lo de afuera, pero muy en lo privado no sabemos cómo son. Ahorita su familia ya brincó y puso grito en el cielo, que cómo es posible, pero no lo dudo ni tantito. Incluso, no sé si te acordarás en algunas entrevistas antiguas de Juan Gabriel, Sí. como Juan Gabriel también llegó a hacer el comentario de que, ¿cómo se llama? De que prácticamente él no creía en el Dios cristiano, en el que todos regularmente creen, que él creía en una entidad igual, digámoslo, como el diablo. O sea, mucha gente lo ha dicho. Sí. Ya ves Daddy Yankee, ¿no? Bueno, sacando un poquito el tema de esta farándula, llegó un momento en el que él renegaba de la fe y ahorita ya se dedica, pues más o menos a hacer alabanzas cristianas en su música, ¿no? Si te das cuenta de eso. Es mentira todo eso, al final. Ellos al final terminan vendiendo la idea de que Cambiaron, ¿no? cambian. Pero es marketing, al fin y al cabo. O sea, al fin y al cabo, muchos de los que patrocinan el hecho de alguna religión o algo, pertenecen a estos grupos de poder. Tan solo el arzobispo Rivera, Eso no me equivoco. el que fue hace mucho tiempo ahí en México, el cardenal. A él ves como también lo han relacionado con el narcotráfico, dos, con tráfico de menores. Es una ficha esa persona. O sea, y muchas veces, el chavo que habla apenas en el podcast por el cual se hizo muy, muy sonado esto, Sí. el chico
él lo comenta, no, pues sí, al fin y al cabo son círculos de poder, la religión y la política, al fin y al cabo es el mismo círculo de poder, no todos mueven lo mismo. Te digo, regresando al tema este del libro de los brujos del poder, que por cierto ya salió, ya tiene años, la segunda parte, ahí narra mucho de cómo exactamente en la política siempre se ha visto mezclada en esos temas. Te Sí. acordarás el tema que fue muy sonado de los narcosatánicos, ¿no? Sí, también ese. El Constanzo, el satánico que hacía el Yoruba y el Palo Mayombe. Y creo que también me comentaste que la gente del PRI también está Sí, coludida, ¿no? pues él tan solo, ¿quién fue? No me acuerdo si fue López Portillo, creo que fue López Portillo, el que era su brujo de cabecera, el del Palo Mayombe, el que te digo, él era su brujo de cabecera. Eso creo que sale en el libro de los brujos del poder 2. Es que son temas muy delicados, o sea, son Sí, temas claro, muy, claro. muy delicados que obviamente en primera no van a aceptar, así de primera mano no van a aceptar. Va a decir que es un libro Sí, imaginario, ¿no? Y en segunda, donde algo se iba a comprobar, es aparte de delicado, peligroso, para el que llega a conocer esas cosas de buena fuente, ¿no? Sí, claro. Tan solo pero- otra cosa que no ve la gente, pero tiene mucha relación. Esos presidentes, López Portillo, Miguel Alemán, hubo varios presidentes de México que pertenecieron a la CIA. Salud. Y casualmente, pues todo lo que está saliendo de los archivos Epstein, mucha gente de la CIA, presidentes Sí. de Estados Unidos están involucrados. Ahí te das cuenta la relación cómo se empiezan a hilar y a conectar. Sí, no, ya están filtrando videos de Donald Trump, ¿no? Y los niños. No. Creo que ahorita se está ventilando más que antes, ¿no? Sí. Todo lo. Sí, por los temas que están ahorita de poder, te digo, o sea, es la manera de meter presión. Hace muchos años, cuando apenas estaba poniendo de moda el internet y YouTube, un amigo me enseñó un video, ya no existe en YouTube, por cierto, ya tiene muchos años, o sea, cuando Sí. recién empezó la plataforma, un amigo me enseñó un video donde hablaban de cómo ciertos grupos de poder o esferas de poder, en ese entonces le llamaban como tal los Illuminatis, pero nadie está seguro de que sean ellos o no, manipulaban a la Iglesia Católica, a los ministros fuertes de la Iglesia Católica, y cómo se empezó a meter esta organización en la Iglesia Católica, llegando a proponer negocios todo y grabándolos en maneras pues muy comprometedoras, lo mismo que hacía el Epstein, Sí, sí, grabar a gente de poder haciendo cosas en actos inmorales, ¿no? ilícitos, inmorales, comprometedoras, para después ocupar ese material para poder chantajearlos. Lo mismo en ese video que él me enseñó es lo que estaba pasando ahí. Entonces, pues es, digamos, lo que algo viejo que recién se está saliendo para darse a conocer. Como una. ¿Qué será? ¿Cómo sería? Baúl del tiempo, ¿no? Guardas algo y Sí. dentro de unos años lo van a abrir, Y ¿no? empieza a salir. Incluso un amigo me comentó algo, sí cierto, que estaba yo pasando por alto. Como habrás escuchado de la secta esta de Nexum. Me suena, pero no conozco a profundidad del tema. Sí, la secta sexual esta de Nexum, que la trajeron de Estados Unidos, y aquí en México, digamos lo que llegaban a la secta de Nexum, eran los hijos de Salinas de Gortari. Su esposa la Ludovica Paleta, ves que estaba en la secta y todo, y le han preguntado si está marcada, siempre lo ha negado, pero nunca lo ha demostrado. Igual, la vez que apenas en la Casa de los Famosos la Dalila Polanco dijo, se le salió a ¿sí? decir, sí, se le salió a decir ahí en pleno programa, yo pertenecía a Nexum. Y sí, en las fotos, casualmente, apenas que me puse a ver de la boda de Ludovica Paleta con el hijo de Salinas de Gortari, o sea, tiene muy pocos amigos esta Ludovica Paleta, pero entre ellos aparece ahí Dalila Polanco. Hijo, Es el grupo de Nexum, sí. También hacían lo mismo. y se le salió del programa, ¿no? Sí. El libro? Es tú. Reclutaban mujeres, las hacían hacer igual actos inmorales, actos vergonzosos, las grababan y después con esa información que tenían de ellas la chantajeaban. Y iban reclutando gente como tipo Sergio Andrade, así iban. Una tenía que reclutar a otras dos para no ser puesta en evidencia, y así iban reclutando, iban jalando gente. Sí, sí. Entonces, muchas agencias bien establecidas, todo Como que están. Televisa, Azteca. Sí, o que trabajan así, agencias que trabajan también para esas televisoras, están muy inmiscuidas en eso. Pero pues volvemos a lo mismo, son círculos de poder. O sea, no creo que de buenas a primeras a esa gente las pueda investigar. Y eso que al fundador de Nexum, Sí. a la persona esta, la agarraron aquí en México. Aquí en México la agarraron. Ahora sí que al mero mero, ¿no? Sí, al mero en una fiesta aquí como la ley se mueve de maneras muy diferentes, llegaron y sin orden de cateo se metieron, lo encontraron haciendo cosas turbias y lo detuvieron y lo agarraron. Pues no le quedaron de otra, ¿no? Sí,
Sí, pero sí, hay muchos temas, fíjate, viejos respecto a esto. Y la fachada de la religión, ¿no? Para aparentar, ¿no? Que son muy devotos y todo, pero muy en el fondo. Sí, lucran con... Sí, toda la gente que está metida en la farándula, en la política, en asuntos Pues criminales, sí, pues es a quien adoran, a entidades oscuras. sí, eso es lo más turbio, ¿no? Porque como dices, uno cree con la fachada o con la vista, ¿no? Nublada, un prejuicio de que no, es que a lo mejor mira, esta actriz adora a la Virgen, nos vamos con ella, ¿no? De alguna u otra manera la adoramos, ¿no? La seguimos en sus redes, la seguimos en las novelas que vayan sacando, videos, etcétera, pero pues al final pues están haciendo cosas, pues como dices, ¿no? Vergonzosas, inmorales debajo del agua, ¿no? Y eso es como que... Y es que fíjate, te voy a decir algo todavía más extraño, si quieres verlo Sí, así. sí, O sea, para ellos no es inmoral, para ellos no es nada raro, raro para nosotros, inmoral para nosotros. sí, sí. Para ellos ya es muy normal, pero ante la vista pública no pueden ventilar esas tendencias o esas maneras que tienen de ser, entonces tienen que acoplarse a la normalidad, entre comillas, a lo que todo mundo, ¿no? Pues es devota de la Virgen, es religiosa. Tan solo algunos actores que abiertamente han dicho que son ateos, cómo se escandalizan, cómo bajan sus números, Sí, pierden popularidad simplemente por decir que son ateos. Entonces ellos entonces mantienen la fachada, es marketing, mantienen la fachada de que conocen o persiguen una religión común, una religión muy, muy seguida y mucha gente hasta por eso los quiere, ¿no? Porque te voy a decir otra cosa, o sea, bueno, no, ya se entrar en muchos detalles, pero si no, también lo podemos dejar para otro video un poquito sí, más de a hecho, detalle. fíjate, ahorita estoy investigando respecto a todo eso y me gustaría después hablarte más a detalle, más a fondo del tema. Pero sí, también alguna vez, no sé si te acordarás que te conté de un personaje de aquí de Puebla, un brujo de aquí de Puebla, que es algo con las que ellos para las que ellos trabajan, lo disfrazan con que es un santo. Antes era un tabú y ahora ya lo habla todo el mundo como si que, ¿no? Ya no hay límites. Mucha gente Ya está desatando metida. las cosas y pues vamos a ver en los próximos años cómo no sé, cómo podría decir, se transforma, ¿no? Sí, Esto. todo, porque ha tomado en muchos años, en tan pocos años que te diré, más que serán unos 15 años. Unos 15 años que fue la primera vez que alguien abiertamente me confesó que estaba dentro de esas cosas, así satánicas. Ahora, o sea, era algo muy secreto. Ahora ya cada vez pierde su secretismo. Cada vez es más común saber que alguien se dedica a eso o que está metido en eso y no les importa. Pues bueno, entonces yo creo que con esto concluimos este tema muy intrigante, perdón. Sí, es que ahora sí que prácticamente salió ahorita así de la nada porque ahora sí que me agarraste desprevenido, pero estoy preparando algo. No, Estoy muy preparando buen algo tema, la verdad, mucha información que pues al menos yo no jamás te hubiera creído a lo mejor una década antes, ¿no? De que No, pues en imagínate caso, a mí ¿no? Porque cuando como me era muy tabú. contaron. Sí, a mí cuando me contaron eso, imagínate, me quedé de que, no, no, ¿cómo creen? Sentí yo hasta cierto punto, se estará equivocando, exageración, no sé. Pero con el tiempo todo se va hilando. No, como dices, esta actriz, Verás el ahorita la presidente, Yolanda Andrade que dijo también, el año pasado, ves que se enfermó y se puso muy mal. Sí, Y ves que dijo, a partir de que yo me enemisté con esta persona y le dije sus cosas, casual me cayó la enfermedad, y tiene una enfermedad degenerativa grave que se va a morir. oh, Pero dijo, su gente anda trabajando en mi contra. Ella lo dijo, esta vieja es bruja y su gente anda trabajando en mi contra. Todo por haber revelado ciertas cosas que no tenía que haber dicho. Entonces, te digo, o sea, todo va tomando al final, con el tiempo va tomando como que su terreno, las cosas se van mostrando. sí, todo tiene que ser, ¿no? Tiene que fluir y pues nada, la mentira tiene pues como Sí, todo tal. tiene fecha de caducidad y en Ajá. su momento pues, todo va a salir a la luz. Muchas cosas que hoy en día, quizá que les comenté, les parecen extrañas o muy exageradas. Te digo, todo con el tiempo comienza a salir a la luz. Todo empieza Todo a salir se a la revela, luz, sí, ¿no? claro. Pues gracias Dionisio por compartirnos este relato, la verdad fue muy turbio para ser el primero, pero pues yo sé que debajo del manga tienes más, como es María Félix, que fue una bruja. Yo creo que Sí. se lo vamos a dejar para un muy buen video en el próximo. Déjame recabar algunos diálogos de las cosas que ella misma dijo, porque hay bastantes. Hay cosas que incluso la gente, pues digamos lo que normal, pues no entiende, porque ella Sí, también sí. hablaba mucho en clave, pues, no era una bruja. Sí, claro. Pero muchas cosas que luego ella decía, dices, no, pues ahí ella está prácticamente dándose a notar, está diciendo quién es. Lo más yo cuando era niño recuerdo Sí,
en Eco. Todavía estaba niño cuando recuerdo que en Eco hicieron un especial de María Félix. Acabando Eco empezaba el especial de María Félix. Sí. No sé si te tocó verlo, es más. No, porque ya es muy... sí, bueno. Terminaba Eco y empezaban unas llamas. Así literal se veían unas llamas. Y se escuchaba como Fuego, brasas ¿no? quemándose. Y ella empezaba a relatar su propia introducción antes de que empezara la entrevista. Fueron como una semana de entrevistas que le hicieron a María Félix. No recuerdo muy bien las entrevistas, lo que sí recuerdo muy bien es la intro, cabrón. Con eso ya. Ya con eso te das cuenta que ¿por qué llamas, no? No, deja tú las llamas, se escuchaban las brasas y empezaba a narrar ella su introducción siempre. Y entre la introducción decía, yo bajé al infierno y la chicada y aquí estoy. Y eso que decía de que ella bajó al infierno no era metafóricamente. Ella era Todos una- pensábamos que sí, bueno, los que escucharon eso, yo creo que pensaban que era metafóricamente. No. Ella estuvo metida en lugares muy, muy, muy turbios. Tan solo lo que hoy en día está sonando mucho a través de una entrevista donde ella y su hijo dicen que comieron carne humana. Apenas está empezando, como que están prestando atención a lo que dijo. Pero eso no fue lo peor que hizo. O sea, era una bruja fuerte. La señora no era cualquier aprendiz o aspirante, la señora era una bruja fuerte. Pues la verdad, pues esto te digo que amerita otro video y bueno, esperemos vernos pronto. Pero nada más terminamos con esa pequeña frase, ¿no? Que me habías tú comentado hace años acerca de esto, que tuvieron que enterrarla, creo que boca abajo, ¿no? Sí, la tuvieron que enterrar de boca abajo a la señora. Como entierran a las brujas por cierto miedo. Así es. Por eso la vez que por un tema de papeles o algo la tuvieron que exhumar. No, bueno, nunca se hacen públicas las exhumaciones. Pero la gente que estuvo ahí tuvo que ser gente que sabe Que sabe, ¿no? precisamente para que no fueran a cometer algún error. Así es. Pues gracias, Dionisio, por acompañarnos en este video. La verdad es muy interesante y me gustaría seguir con otra sección como esta. Y pues bueno, nos despedimos, amigos, y hasta la próxima. Claro. Muchas gracias. Próximamente va a haber más relatos. Interesantes, ¿no? Sí. Incluso vamos a ver si podemos hablar en un estudio con menos ruido, ¿no? Claro, sí, no, y te digo, o sea, hay personas que yo conocí, no quiero dar el nombre ahorita a todas las personas, pero he conocido muchas personas inmiscuidas, muy metidas en esto. Y te digo, o sea, yo por experiencia propia me ha tocado algunas vivirlas en carne propia, ¿no? Sí. No, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hasta la próxima.